tan complejo, ¿no? Voy a compartir la pantalla, os hago una pequeña presentación. Creo que lo acordado es que al terminar tenemos unos pocos minutos, unos 15 minutos para debatir, para hacer preguntas. No obstante, si alguien me quiere interrumpir, si hay algo que no se entiende, algo que es problemático, me interrumpís sin ningún problema, ¿vale? Creo que se ve la pantalla. No sé si me puedes, Esther, confirmar, por Sí, favor. sí, sí, se ve Vale. perfecta. Perfecto, pues arrancamos entonces. Bueno, como decía Esther, mi nombre es David Blanco Herrero, soy miembro del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales en el Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca. Y hoy, en esta jornada del Programa Interuniversitario de la Experiencia, de lo que vamos a hablar es de noticias falsas y de desinformación, que, como también ha dicho Esther, es un fenómeno, por desgracia, muy actual y que seguro que todos habéis escuchado en algún momento referencias al término. En primer lugar, vamos a desarrollar un poco de qué hablamos, ¿no? Porque es probable que estos tres términos, posverdad, desinformación y noticias falsas, los hayáis escuchado. En muchas ocasiones es probable que incluso los hayáis escuchado de manera unificada, como si fueran lo mismo, y no son lo mismo, ¿vale? Y es importante determinar de qué hablamos en cada caso. En primer lugar, la posverdad es un contexto, una serie de circunstancias en las que lo que opinamos, lo que pensamos, tiene más peso que los hechos, que la realidad, ¿vale? Entonces, esto no es necesariamente malo. El hecho de dar peso a las opiniones, a los pensamientos de los demás, no es necesariamente malo, pero sí que puede dar lugar a determinados fenómenos, a determinadas situaciones que sí son más problemáticas. Y aquí es donde entraría la desinformación, ¿vale? Entonces, dentro de este contexto de posverdad, en el que, como digo, los hechos pierden importancia a favor de las opiniones, en este contexto entra la desinformación. Y la desinformación es un fenómeno, es en realidad la difusión sistemática de contenidos que son total o parcialmente falsos con un fin determinado. ¿Vale? La desinformación no es un hecho aislado. La desinformación tiene que ser una campaña. Alguien o una institución, un país, un gobierno, un partido político, una serie de personas tienen unos intereses, pueden ser económicos simplemente, pueden ser lucrarse, pueden ser obtener un beneficio o pueden ser otros objetivos de tipo político, de desestabilizar una economía, desestabilizar un país, atacar a un grupo que no nos gusta, que por el motivo que sea no nos cae mal. Y llevan a cabo para ello una campaña de desinformación en la que difunden contenidos que no necesitan ser totalmente falsos. Pueden ser parcialmente verdaderos y estar manipulados o sacados de contexto. Aportas una información que no siempre es relevante para el caso en cuestión y con esto lo que haces es disminuir en general la credibilidad. Todo se vuelve más confuso, más borroso, nos cuesta saber en quién confiar, nos cuesta saber incluso si algo siquiera es verdad, si nos podemos fiar de alguien, ¿vale? Y dentro de estas campañas, una de las estrategias puede ser la difusión de noticias falsas. Las noticias falsas, que en ocasiones se entienden, bueno, como todo, en general el problema son las noticias falsas, en realidad son casos aislados. Puede haber muchísimos, y de hecho los hay muchos casos, pero son casos independientes. Cada una de esas noticias son o pueden ser noticias falsas. ¿Qué necesita un contenido para ser una noticia falsa? Primero, evidentemente, ser falso. Y segundo, tener apariencia de noticia. Es necesario que sea intencionalmente falso, además. No vale una confusión. Si yo me confundo, un medio de comunicación publica una noticia y resulta que se han confundido, que no han contrastado lo suficiente, que la fuente les ha mentido y lo que dicen es mentira. Pero no era intencionalmente falso, era, bueno, pues un error que desde luego también hay que evitar y que también hay que criticar, pero no entraría dentro de las noticias falsas, ¿vale? Entonces, cuando alguien difunde una noticia intentando aparentar que es verdadera, cuando en realidad esa persona sabe que es falsa, estamos hablando de esas noticias falsas. Claro, esas noticias falsas a veces se difunden, bueno, pues dentro de las redes sociales, un mensaje, un tweet, un mensaje en Facebook, un mensaje del tipo que sea, que dice, no sé, una información del tipo que sea.
este político ha dicho esta barbaridad. Claro, no tiene el formato de noticia de un periódico, de una noticia en una radio, en una televisión, pero sí es una forma de noticia, porque realmente ahora mismo, a través de las redes sociales, se puede obtener información, información verdadera. Pero si se hace pasar por falsa, o sea, si se hace pasar por verdadera, perdón, y es falsa, estamos ante algo más problemático que ser esas noticias falsas, ¿vale? Entonces, yo creo que es importante empezar distinguiendo ese contexto en el que todos nos encontramos y que, como digo, no tiene por qué ser necesariamente malo, aunque tenga aspectos negativos, como es la posverdad. Dentro de este contexto hay una serie de fenómenos, una serie de campañas de desinformación y en ocasiones, dentro de estas campañas, hay noticias falsas. También puede haber noticias falsas que se produzcan aisladas de una campaña. Simplemente yo hoy me levanto por la tarde, me levanto de la siesta, digo, bueno, vamos a gastar una broma y pongo una noticia falsa. No es parte de una campaña de desinformación, lo he hecho, bueno, pues por reírme o porque un político me cae mal y le quería hacer una faena o por el motivo que sea. En ese caso, esta noticia falsa no pertenece a una campaña de desinformación, ¿vale? Pero también puede ser problemática porque igual que, aunque mi intención era simplemente a lo mejor hacer una broma, si hay muchas personas que se lo creen, pues ese político pues pueden dejar de votarle o puede haber una serie de problemas, ¿no? Entonces, empezamos distinguiendo estos tres términos. Esto creo que es un elemento muy importante. No obstante, igual alguien está pensando, y lo estará haciendo con razón, que esto no es nuevo. Realmente mentiras en los medios o mentiras entre personas ha habido siempre. Aquí traigo tres casos que igual algunos los conocéis, que son casos claros de campañas de desinformación, de noticias falsas, que no son recientes. El que tenemos ahí en el medio es una viñeta de la guerra de Cuba a finales del siglo XIX, cuando Estados Unidos entró en guerra con España por Cuba. España finalmente perdió y esas posesiones coloniales que pasaron al dominio de Estados Unidos. ¿Cómo entró Estados Unidos en la guerra? Bien, pues había un personaje, William Randolph Hearst, no sé si le conoceréis, es uno de los principales magnates de la historia de los medios de comunicación, que lo que quería era vender periódicos. Claro, para vender periódicos a finales del siglo XIX había algo muy rentable, que era una guerra, porque todo el mundo quería informarse, quería ver qué pasaba. En aquel momento, él lo que decide es inventarse una serie de ataques, de acciones de España. Se inventó incluso que España había bombardeado un buque de Estados Unidos que había atracado en Cuba, que realmente explotó por causa de un accidente. Él se lo inventó, él y sus medios de comunicación se inventaron una serie de mentiras que hicieron que Estados Unidos declarara la guerra a España. En fin, finalmente, Estados Unidos ganó, España tuvo que salir de Cuba y vemos aquí que realmente las consecuencias de esta campaña de desinformación, porque era una campaña de desinformación pura y dura, fueron una guerra, con las pérdidas humanas que eso supuso y también con el cambio geoestratégico y geopolítico que supuso el hecho de que Cuba pasara de estar dominada por España a estar dominada por otro país, ¿vale? Entonces vemos que esto no es nuevo, esto hace más de 100 años. Otro caso muy curioso, realmente esto no es una campaña de desinformación, esto sí que puede considerarse ni siquiera una noticia falsa, porque lo que fue es un error, pero que fue muy curioso y que también llamó mucho la atención. Creo que fue en 1934, Orson Welles, supongo que el nombre es conocido, es uno de los actores y de los directores más importantes del Hollywood clásico, recreó en la radio La Guerra de los Mundos, una novela de H.G. Wells de ciencia ficción en la que unos extraterrestres invaden la Tierra. Al comenzar el programa, hicieron un aviso de que esto es una recreación, es una mentira. Es, bueno, una novela en la radio. Pero mucha gente no escuchó ese aviso. Y cuando estaban escuchando y había una persona diciendo, pues unos extraterrestres han aterrizado y han destruido esta ciudad y ahora están acampando en no sé qué lugares, la gente tuvo miedo, porque no había forma de contrastarlo. Pues tenías la radio, no había televisión, el periódico evidentemente no sale hasta el día siguiente, no había forma de contrastarlo y la gente tuvo miedo.
Aquí no había una campaña de desinformación detrás, pero sí que hubo probablemente un error por parte de la emisora que no avisó de la manera adecuada, que no introdujo los mensajes correctos y se desató el pánico en algunas ciudades de Estados Unidos, ¿vale? Insisto, no es desinformación, pero sí que es en cierta medida una mentira que se difunde por un medio de comunicación y que tiene unos efectos. Un caso más reciente, antes de que hubiera redes sociales, pero que sí que los que estamos aquí posiblemente nos suene, es la guerra de Irak. Para atacar Irak en 2003, Estados Unidos argumentó que había armas de destrucción masiva. Eso se demostró más tarde que no había tales armas, que eso se basaba en una serie de mentiras difundidas tanto por el gobierno estadounidense como por medios afines para justificar esa guerra. Esa guerra tenía otros fines, sean buscar petróleo, sea otras causas. No vamos a entrar aquí en esas cuestiones ya más de geopolítica. Pero es evidente que el argumento que difundieron de hay armas de destrucción masiva era mentira. También fue una campaña de desinformación que justificó una guerra. Insisto, una guerra que, en primer lugar, tiene una serie de pérdidas humanas muy importantes y que luego, además, pues, tiene unas implicaciones sociales, políticas muy importantes. ¿Vale? Entonces, estamos viendo que esto de las noticias falsas no es nuevo. ¿Por qué hablamos tanto de ello en la actualidad? Bien, porque en la actualidad, aunque en esencia no ha cambiado, la mentira en los medios sigue existiendo, sí que ha alcanzado una nueva dimensión. Lo mencionaba antes Esther al hacer la presentación, las redes sociales suponen un nuevo paradigma y un cambio de juego total que hace que estas noticias falsas y estas campañas de desinformación tengan unos efectos totalmente novedosos y mucho más complejos. Ahí en la izquierda de la pantalla, supongo que todo el mundo conozca a ese personaje, es Donald Trump, el que fuera presidente de Estados Unidos. Él llega al poder gracias a una campaña basada en la desinformación. Esto sucede en el año 2016. Ese año 2016, si alguien se acuerda, también sucede el Brexit, que estamos viendo las consecuencias. Ahora, por ejemplo, en el Reino Unido están teniendo problemas de suministro con la gasolina, con algunos productos, en gran medida también por el Brexit, ¿vale? Entonces, las consecuencias de esas campañas de desinformación del año 2006 se vieron pues, en el Brexit, en la llegada de Donald Trump al poder, y desde entonces lo hemos visto en muchas otras elecciones, en muchos otros fenómenos. Se dice que en el asunto del procés de Cataluña también ha habido actividad de desinformadores rusos que han buscado desestabilizar pues, la situación con los fines, pues no sé qué fines tendrá Rusia ahí, pero que han buscado atacar. En otras elecciones de otros países también ha sucedido, en Brasil, en Francia. Hay mucha investigación sobre cómo estas mentiras están teniendo muchos efectos en las democracias y en casi todos, y en las sociedades de casi todo el mundo, ¿no? ¿Pero por qué alcanzan esa nueva dimensión? Bien, porque nos encontramos en un nuevo paradigma de comunicación y de la información. Ya no tenemos unos medios de comunicación tan fuertes como teníamos antes, a los que sabíamos que podíamos volvernos. Si había una información, bueno, pues sabíamos que si poníamos, pues no sé, la SER, Radio Nacional de España, Antena 3 Radio, sabíamos que podíamos encontrar la información ahí. O los periódicos, El País, El Mundo, el ABC, a cada uno, evidentemente, el que le guste y esté más de acuerdo con su línea editorial o lo que sea. Pero teníamos una serie de referencias. Ahora esos medios han perdido fuerza y han surgido otros medios llamados alternativos que en realidad lo que son medios mucho más débiles que no tienen la capacidad de contrastar, la capacidad de investigar que tienen esos grandes medios. Entonces, todo el sistema periodístico está sujeto a una gran precariedad. Los periodistas, salvo los más conocidos, que son casi estrellas, realmente trabajan con mucha precariedad y tienen que enfrentarse a situaciones nuevas, tienen que trabajar pues, con nuevos formatos, con redes sociales, con medios digitales, etc. No tienen suficiente tiempo en muchos casos porque la inmediatez pasa a ser lo más importante. Lo importante en realidad es dar bien las noticias. Ser el primero está bien, pero lo importante es contar las cosas bien. Ahora, en este nuevo paradigma,
esa inmediatez tiene más importancia y la gente está más preocupada de ser los primeros que de contar las cosas bien. Además, al mismo tiempo, precisamente por esto, los periodistas, entre que no tienen recursos y que no tienen tiempo, no son capaces de llevar a cabo los procesos de verificación, de contraste que tendrían que hacer. Y por lo tanto, los medios grandes dejan de ser una referencia. Se pierde confianza. Y a la vez que se pierde confianza en los medios, se pierde en todo el sistema. No sabemos de quién fiarnos. Entonces, dado que todo el mundo creemos que nos miente, dado que no nos podemos fiar de nadie, pues al final lo que hacemos es, aunque tenemos mucha más información disponible, estamos peor informados que nunca. ¿Vale? En este contexto, además, surgen las redes sociales, en el que encontramos toda esa información sin filtrar. En teoría, los medios tienen que pasar una serie de filtros y si un medio continuamente dice mentiras, pues se le retira la licencia, la gente deja de comprarlo, no les permiten salir a la calle. En las redes sociales ese filtro no existe. Y yo mismo, lo que decía antes, me puedo levantar de la siesta y poner una mentira. Y si yo soy una persona conocida que tengo muchos seguidores, muchas personas se van a creer esa mentira, porque no hay ningún filtro. Y luego además, y eso también es una consecuencia muy problemática, las noticias falsas se utilizan para difundir discursos de odio. Discursos de odio contra el que es diferente, contra las minorías, contra las personas que piensan distinto que yo, sean de izquierdas o sean de derechas, sean de aquí, sean de allá. Esos discursos de odio, el odio por lo general nunca tiene una justificación, pero si lo alimentamos con mentiras, pues es más fácil apoyarlo. Entonces, ese odio también prolifera y si prolifera las mentiras, pues bueno, es malo. Pero es que si prolifera el odio, que al fin y al cabo, en última instancia, a lo que puede dar lugar esa violencia, es peor. Pensemos, por ejemplo, en el Holocausto. Durante el régimen nazi, contra los judíos, lo que se hacía era lanzar campañas de desinformación, evidentemente no a través de las redes sociales, no a través de Internet, pero con pasquines, en periódicos, en la radio, incluso en la televisión empezaban a utilizarla contra los judíos o contra otras minorías, defendiendo la raza aria, a los alemanes, y eso en lo que acaba es en un aumento del odio y, bueno, en último término, sabemos que eso concluye en un genocidio. No quiere decir que ahora, por compartir una noticia en Internet que es falsa, vayamos a dar lugar a un genocidio. Pero, en última instancia, esa podría ser una consecuencia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esos comportamientos que tenemos en las redes. ¿Vale? En las redes y en general, cuando hablamos entre nosotros, también. Yo puedo quedar luego con mis amigos a tomar una cerveza y contarles una cosa que he leído en la red social, que resulta que eso era mentira, ellos se lo cuentan a sus familias o ellos lo ponen en otra red social y la mentira sigue creciendo. ¿Vale? Entonces estamos en un contexto un poco problemático por esas cuestiones que hemos venido diciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la academia? Estamos investigando en 3 líneas, sobre todo, para conocer y para luchar contra este fenómeno. ¿Qué líneas son estas? La primera, la discusión terminológica, el saber qué es qué, comprender el fenómeno. Pues eso, que la posverdad es una cosa, que la desinformación es otra, que las noticias falsas son otras. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cada cosa? Definir el problema, ¿no? Luego también, por supuesto, estudiar cómo se relaciona con otros campos, porque estamos hablando de las noticias falsas, de la desinformación como un problema periodístico, de comunicación, un problema social, pero pensemos que ahora, durante la crisis del coronavirus, había gente que lanzaba mentiras pues, sobre las vacunas o sobre la propia enfermedad y decían, bueno, pues si bebes lejía que desinfecta por fuera, pues te desinfectará por dentro. No, perdona, si bebes lejía, lo más probable es que tengas que ir al hospital como poco. Entonces tenemos que trabajar, pues en este caso, con autoridades sanitarias, con médicos, con virólogos, con investigadores de otros campos, para ver qué efectos puede tener la desinformación en otros campos, ¿vale? Y luego también tenemos que investigar cómo se ha llegado a este punto. Pues, ¿cuándo surge este problema? ¿En qué momento se convierte en algo tan grave? ¿En qué momento esto pasa a afectar, pues eso, a las democracias, a las elecciones que hemos mencionado, etcétera?
Ese es el primer punto. El segundo punto, tenemos que investigar cómo se propagan las noticias falsas, cómo se distribuyen, quién está detrás de ellos, quién los comparte, quién se lo cree, porque eso es muy importante. Si nadie se creyera las noticias falsas, pues nadie las compartiría y no habría problemas. Pero es evidente que hay personas que se las creen más que otras personas. ¿Quiénes son? Los jóvenes, los mayores, las personas de izquierdas, de derechas, las personas con más educación, con menos. Eso es importante, eso tenemos que saberlo. Y también, ¿quiénes las comparten más? A lo mejor no son los mismos. A lo mejor quien las comparte no es porque se las crea, es porque quiere crear confusión. Todo eso también hay que estudiarlo, ¿vale? Y ambos puntos nos llegan al último, que es en realidad el más importante y el que más aplicación tiene, que es la lucha contra las noticias falsas, ¿vale? Cómo disminuimos sus efectos, cómo evitamos que se propaguen. Con todo el conocimiento que vamos acumulando, hay que desarrollar estrategias para decir, bueno, pues lo más adecuado es pues este tipo de acciones o este otro, ¿vale? Ahora vamos a verlos un poco más en detalle. Entonces, tenemos en primer lugar el fact-checking, que quizás es un término que no todo el mundo conozca, pero que realmente es la verificación de toda la vida. Lo que antes los periodistas se supone que hacían antes de publicar una noticia, ahora, dado que eso es menos frecuente por las causas que veíamos antes, ahora hay una serie de agencias que están surgiendo en este contexto para luchar contra las noticias falsas y también para a desmentir esos bulos y hacer verificaciones una vez que algo ya se ha publicado o una vez que algo ya ha sido dicho pues, por un político, por una figura pública, quien sea. ¿Vale? En España destacan, por ejemplo, tres que igual en alguna de ellas la habéis escuchado, Maldita.es, Neutral o F-Verifica. F-Verifica pertenece a la agencia F. Neutral nació vinculada a La Sexta, aunque ahora ya están un poco más independientes. Y luego Maldita.es es una fundación independiente, pero que trabaja con, bueno, pues creo que les he escuchado en Radio Nacional de España, en Onda Cero también, creo que trabajan con algunos otros medios. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero antes de eso tenemos que tener en cuenta que, aunque esto está muy bien, porque son organizaciones que desmienten las noticias falsas que se han distribuido en algún momento, esto puede que no sea lo suficientemente efectivo. Por dos motivos. Primero, porque a lo mejor los desmentidos no tienen la visibilidad que sí han alcanzado las mentiras. Si una mentira alcanza a 1000 personas y el desmentido solo alcanza a 500, pues bueno, es mejor que nada, pero no es suficiente. Y luego puede suceder justo lo contrario, que estos desmentidos aumenten la visibilidad de las mentiras. Igual había una persona que no había visto esa mentira y que a lo mejor, bueno, pues si la ignoramos no se propaga, pero cuando alguien la intenta desmentir, aunque sea desmintiéndola y aunque sea diciendo esto es mentira, lo que hace es que ese mensaje llegue a más personas. En principio, la investigación defiende que cuanto más se desmienta, mejor, porque eso evita que se sigan propagando y sirve como herramienta para luchar contra esas mentiras. Pero, evidentemente, hay una serie de pequeñas críticas, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos para que veáis, bueno, sobre todo algunos casos que han ido desmintiendo estas agencias. Si entrarais en sus webs, pues tendríais una cantidad increíble de desmentidos. Por ejemplo, contra el coronavirus, curas. No hay evidencias científicas de que hacer gárgaras con betadine cure o prevenga el coronavirus. A priori esto parece lógico, evidentemente el betadine, que es una cosa de yodo que te echas en las heridas para que cicatricen, hacer gárgaras con ello, pues parece evidente que no va a ser positivo, ni contra el coronavirus, ni en general contra nada. Pero en un momento, por ejemplo, pensemos hace un año y pico, cuando estábamos todos encerrados en casa, con mucho miedo, con muchos casos, cualquier remedio que nos dijeran, que dicen esto es bueno, pues habría gente muy desesperada que quisiera probarlo, ¿vale? Y esto, como digo, puede tener efectos muy negativos sobre la salud. Entonces es importante, pues en este caso, luchar contra mentiras que puedan afectar a la salud. En esta línea, por ejemplo, contra las vacunas, que ahora en los últimos meses ha sido una de las líneas más habituales. Pfizer violó el protocolo para obtener la aprobación de la vacuna. También es falso. Pfizer
una de las productoras de las vacunas, no violó ningún protocolo, ni en Estados Unidos ni en España, y podría gustarnos más cómo actúa esta empresa, podrá gustarnos menos, pero lo que está claro es que la vacuna, tanto esta como las otras, con los conocimientos que hay ahora mismo por parte de la ciencia, son seguras y son el mejor remedio para enfrentarse a esta pandemia. ¿Que hay un riesgo? Sí, pues, pero como todos los medicamentos tienen un riesgo y todas las vacunas tienen un riesgo muy pequeño. Si te toca a ti, pues te va a hacer muy poca gracia, pero el riesgo es muy pequeño y el beneficio, en este caso, evitar contagiarse de coronavirus, es mucho mayor. Por lo tanto, aunque hay gente que defiende que las vacunas quieren controlarnos o nos quieren instalar un microchip o todo eso son mentiras que estas agencias también se encargan de desmentir. Luego hay otro elemento que también hay que tener mucho cuidado con él. No son campañas de desinformación, no son elementos que vayan contra la democracia o que puedan dar lugar a fenómenos sociales, pero que sí son casos muy habituales y que hay que tener mucho cuidado, que es el phishing, que es cuando nos llega un email, un mensaje al móvil, alguien que nos dice, bueno, pues tu paquete tienes que recogerlo, o tu banco necesita esta información, o has ganado un concurso de Mercadona. Todo ese tipo de informaciones, por lo general, lo que buscan es robarnos nuestros datos y a lo mejor incluso nuestro dinero. Entonces, aunque esto no sea puramente perteneciente a este fenómeno de la desinformación que estamos hablando, es un caso que también tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, aquí el ejemplo, un mensaje de ING que dice, estimado cliente, necesitamos información suya para verificar su tarjeta de crédito. Claro, te piden la tarjeta, tú les das la tarjeta y con esos datos, pues, podrán robarte, sacar dinero de tu banco, etc. Eso hay que tener mucho cuidado porque nos puede llegar un mensaje al WhatsApp, nos puede llegar por correo electrónico, nos puede llegar por SMS. Y eso es un problema, como digo, porque puede intentar robarnos nuestros datos, ¿vale? También llegan te ha llegado una multa, ven a recogerla o escribe este email. Todo eso siempre con mucho cuidado. Y luego, un último ejemplo, aunque habría muchos más, cuando son mentiras contra minorías. Por ejemplo, un bulo del magrebí que recibe 1.800 al mes con la ayuda PIRMI. En este caso concreto, pues parece que alguien dice que un ciudadano magrebí recibe todo ese dinero al mes. Ese caso es mentira, pero son muy habituales este tipo de informaciones que dicen, pues los inmigrantes viven mejor, pues mira esta comparación. Normalmente esos son comparaciones que no tienen sentido, que comparan cosas diferentes, datos falsos, cosas sacadas de contexto. En general, los inmigrantes tienen las mismas o menos ayudas y beneficios que los ciudadanos de aquí, ¿vale? Aunque haya bulos que dicen, no, pues tienen más ayudas, por lo general no es el caso, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado porque en esto, pues lo que intentan es colarnos mentiras sobre, bueno, en este caso, contra los inmigrantes. Podría ser contra un partido político que no nos gusta, pues sea de izquierdas o sea de derechas, sea uno o sea otro, ¿vale? Entonces las mentiras pueden llegarnos por distintos lados y, como digo, estas agencias de verificación, de fact-checking en inglés quiere decir comprobación de los hechos, se encargan de desmentir esos casos, ¿vale? Otras acciones, la legislación. En muchos países hay normativas, hay leyes. En España, por ejemplo, se empezó a crear una comisión que investigaría la desinformación. Por ahora todavía no está llegando a nada concreto, pero podría ser que se desarrollara alguna ley. En otros países, en Alemania, por ejemplo, hay leyes más o menos estrictas. En distintos países hay, pues eso, normativas o leyes. Esto en general es bastante efectivo, pero tiene un problema muy grande. Tiene un riesgo, que es la posibilidad del gobierno de imponer censura. Pues censura contra los medios o censura contra los propios ciudadanos en las redes sociales. Esto es un riesgo muy elevado y por lo general hay que tener mucho cuidado cuando estas leyes se imponen, sobre todo en los países menos democráticos que a lo mejor lo que buscan es imponer
en nombre de luchar contra las noticias falsas, lo que buscan es silenciar pues a la oposición o a quien sea, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado con esto, aunque como digo, puede ser muy efectivo. Otras iniciativas que son quizás menos efectivas, pero que no son tan problemáticas, pues puede ser la educación, elaborar códigos de conducta. Hay distintas actividades que los gobiernos o las instituciones públicas pueden promover para educar a la ciudadanía, para que aprendan a luchar contra este fenómeno y que, como digo, no tienen ese riesgo de la censura, ¿vale? Un caso muy importante también y que al fin y al cabo hemos venido hablando continuamente de él es el periodismo. El periodismo, un periodismo sobre todo ético, un periodismo de calidad, se convierte en la referencia a la que podemos volvernos para comprobar las cosas. Lo importante, como ponemos ahí, es recuperar la confianza perdida. Saber que hay una serie de medios que me puedo fiar de ellos y que me van a contar la verdad. Lo harán unas veces mejor, otras veces peor, algunas veces incluso se pueden confundir. Pero por lo general, yo sé que cuando me dice algo un medio determinado, me puedo fiar, ¿vale? En este sentido, hay iniciativas que permiten que los ciudadanos sepamos qué contenidos son fiables. Por ejemplo, The Trust Project. Eso es un proyecto internacional al que se adhieren los distintos medios y para adherirse tienen que cumplir una serie de objetivos. Vamos a ver, por ejemplo, el mundo está adscrito. Entonces, para poder pertenecer a The Trust Project, como vemos aquí, tiene que cumplir unos criterios. Bueno, pues una filosofía, tiene que declarar cómo es su estructura empresarial, tenemos que saber quién hay detrás de este medio. ¿Qué hacen con las fuentes anónimas? Porque, claro, una fuente anónima siempre es un poco problemática, porque ¿cómo nos fiamos? Pero hay que protegerlas al mismo tiempo. Pues, ¿cómo actúan en esos casos? ¿Cómo verifican? ¿Cómo corrigen cuando se han equivocado? Todo ese tipo de información la tienen que declarar y si este proyecto dice, bien, efectivamente, está correcto todo, puedes entrar a formar parte de este proyecto. Entonces, cuando nosotros vamos al mundo y vemos que pertenece al proyecto de Trust Project, podemos decir, ah, vale, nos fiamos. También el país pertenece, hay otra serie de medios que pertenecen y que podemos decir, vale, pues en principio nos podemos fiar de ellos porque han cumplido una serie de requisitos. Insisto que eso no evita o no implica que siempre estén limpios de cometer algún error, confundirse, que en una ocasión haya algún problema, pero por norma general sí nos podemos fiar de ellos. Y eso es muy importante, porque cuando vemos una noticia que nos parece llamativa, ir a comprobarla a estos medios que sí son fiables nos permite saber si va a ser verdad o mentira. ¿Qué ocurre con el periodismo? Bien, el periodismo de calidad no siempre es accesible a todo el mundo. Si yo quiero comprar el periódico El Mundo o El País, tengo que pagar en el kiosco. Y si quiero verlos en Internet, pues tengo una serie de noticias gratis, pero otras tengo que pagarlas. Hay otros medios que son de calidad, pero que no podemos acceder a ellos, pues porque son de otros países, por ejemplo. A lo mejor el mejor medio es The Washington Post, pero es en inglés. Si yo no sé inglés, no puedo acceder a ese periódico. O a lo mejor utilizan un lenguaje que es muy complejo, o a lo mejor simplemente no lo conozco, o no tengo tiempo para leerlo, ¿vale? Entonces el periodismo de calidad está ahí y podemos buscarlo, pero no siempre es accesible a todo el mundo, ¿vale? Y eso, claro, es un problema, porque no todo el mundo tiene acceso a esa información y no todo el mundo va a estar bien informado. Además, parece que no es suficiente, porque el periodismo ya estaba cuando las noticias falsas empezaron a ser un problema tan grande como lo estamos definiendo. Entonces, si ya había periodismo antes y no se evitó el problema, ¿qué nos hace pensar que ahora sí va a ser suficiente? Como probablemente suceda con todas las iniciativas que estamos mencionando, es un paso más. Todo es necesario, pero nada es suficiente por sí mismo. ¿Vale? Entonces, el periodismo por sí mismo no va a ser capaz de luchar contra las noticias falsas, pero sí que puede ayudar, como digo, sobre todo ofreciendo esa confianza a una serie de personas que saben que hay unos medios a los que en los que pueden fijarse para obtener información fiable. Otro caso también muy importante y relacionado con algo que mencionábamos antes, la educación, la alfabetización mediática y digital. Tenemos que tener en cuenta que unos usuarios críticos, unos usuarios formados,
se van a creer menos y van a compartir menos las noticias falsas. Cuando sabemos que algo puede ser mentira, pues vamos a estar más pendientes y a lo mejor no nos lo creemos todo tan rápidamente y tampoco lo compartimos. Formar a la ciudadanía es muy importante, ¿vale? Porque el ciudadano es clave en el paradigma actual. Es lo que decíamos antes. Ahora ya no tienen solo voz los medios de comunicación. Ahora todos los ciudadanos tenemos voz, pues a través de las redes sociales sobre todo. Si estos ciudadanos que ahora tienen voz en las redes sociales están más formados, será mejor porque no compartirán y no se creerán esos contenidos falsos o problemáticos que les lleguen, ¿vale? Aquí tenemos dos frentes. Por un lado, la alfabetización mediática, el consumo de información, cómo consumir información, y esto es válido tanto para Internet como para cómo entender un periódico, cómo entender un telediario, saber que los medios tienen unas ideologías y que eso no tiene por qué ser necesariamente malo, pero que tenemos que comprender lo que dicen en función de esas ideologías. Eso, en parte, es la alfabetización mediática. Y luego, por otro lado, tenemos la alfabetización digital, que es el consumo de contenidos, sobre todo de redes sociales. ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza en redes sociales? ¿Cómo nos llega la información? Saber que detrás de esa información nadie lo ha filtrado. Saber, no obstante, que hay una serie de algoritmos que funcionan de una manera que no conocemos y que en función de esos algoritmos nosotros vemos unos contenidos u otros. Saber eso, a través de esa alfabetización digital, también es muy importante para comprender cómo consumimos información, ¿vale? Aquí hay iniciativas muy diversas, desde los propios medios, los gobiernos, la universidad. Lo que estamos haciendo hoy mismo, en realidad, es parte de este proceso de alfabetización para seguir aprendiendo. Entonces, como digo, hay iniciativas muy diversas y lo importante de ellas es que ponen el foco en el ciudadano. Y por último, vamos ya con la tecnología, que también es muy relevante y que seguramente alguien también recuerde el caso. Volvemos a Donald Trump. Esa imagen que tenemos ahí a la izquierda es la imagen de la cuenta de Twitter suspendida de Donald Trump. Cuando, creo que fue el día 6 de enero, se produjo el asalto al Capitolio en Estados Unidos, cuando Donald Trump ya había perdido las elecciones y él decía que no, que había sido un fraude, lo cual era una mentira. Una serie de sus seguidores asaltaron el Capitolio, que sería como el Congreso, en Estados Unidos. Claro, eso fue un delito, eso hubo violencia y en Twitter y también en otras redes sociales, en Facebook, en otras redes, se le suspendió la cuenta a Donald Trump por haber violado las normas de uso, por decir mentiras, por difundir odio, por fomentar la violencia. A priori, parece que es una buena medida. Y es cierto que la actividad de las plataformas es esencial y es muy útil porque evita que se difundan mentiras, que se difunda violencia, que se difunda odio. Todo esto es muy importante. ¿Cómo lo hacen? A través de la eliminación de cuentas o la eliminación de resultados concretos. No tienen que borrar toda la cuenta, a lo mejor pueden borrar solo un mensaje que es mentira. Otra opción es limitar el negocio de los productores. Pues si el que pone mentiras la red social dice, pero aquí no puedes meter publicidad o vamos a hacer que tengas menos visibilidad. Claro, el negocio en las redes sociales también es muy importante y si poner esas mentiras implica que no puedes hacer negocio, pues dejarás de poner mentiras. Otra cosa en la que se está trabajando es la detección automática de contenidos falsos. Hay tanto tráfico en las redes sociales que si conseguimos que automáticamente los sistemas, gracias a la inteligencia artificial o gracias a otros procesos, consigan detectar inmediatamente los contenidos y eliminarlos o avisar a alguien, eso podría ser muy útil. Vale, hasta ahora hemos vendido el lado bueno, digamos, de suspender estas cuentas o de llevar a cabo estas actividades. Pero hay un problema muy grande. Y es que aquí la censura, que también estaba en la legislación, es que ya ni siquiera la ponen unos gobiernos que han sido elegidos más o menos democráticamente. Es que aquí la imponen unas empresas tecnológicas a las que nadie ha elegido y que han acaparado un poder inmenso. Entonces, ¿está bien suspender la cuenta a Donald Trump? Bueno, pues en principio hay argumentos a favor, porque había mentido, había difundido la violencia. Pero no deja de ser el presidente de un país muy importante
y a lo mejor necesita tener ese altavoz, en tanto que es el presidente, ¿no? Aquí hay un debate muy intenso. Yo realmente tengo sentimientos encontrados, por si alguien me lo pregunta. Creo que el debate es muy interesante, pero yo no tengo una opinión clara. Si alguien la tiene, por favor, ahora que cuando terminemos la discutimos, porque me parece un debate, como digo, muy útil. Además, tenemos que tener en cuenta que estas empresas son empresas privadas que buscan un beneficio. Entonces, más que mirar por el bien de la democracia o por el bien de la sociedad, por lo que van a mirar es por el bien de sus cuentas, de sus negocios. Entonces, ¿mantener a Trump es positivo o negativo? ¿Suspenderle es positivo o negativo? En función de eso, se actuará de una forma o de otra. No podemos ser ingenuos y asumir que estas grandes empresas actúan por el bien de la ciudadanía, ¿vale? Aunque igual también. Pero sobre todo, tenemos que tener en cuenta que la búsqueda de negocio va a ser siempre muy importante. Y antes de terminar, vamos con algunos consejos. Entiendo que esto es lo más importante porque es lo que nos va a permitir sacar unas conclusiones prácticas y llevarlas a cabo en nuestra vida real, ¿vale? Lo primero, si algo parece increíble, es fácil que sea falso. Si vemos una noticia que dice, ¡buah! Es que vaya locura, es que no me lo puedo creer. ¿Cómo pueden ser tan sinvergüenzas, tan caraduras? A veces, bueno, realmente ha habido casos de corrupción que lo hemos visto y que es verdad que parecen increíbles. Pero, por norma general, cuando algo parece demasiado increíble y que además apoya nuestras creencias, lo más probable es que sea falso, ¿vale? En este sentido, tenemos que tener sobre todo cuidado con grandes titulares como alucinante, comparte. Cuando nos dicen lo de comparte, también. Los medios serios, las organizaciones serias no suelen poner comparte esto entre tus amigos y tal. O esto no lo verás en los medios. Este sí que es un clásico. El esto no lo verás en los medios. A, o es mentira y sí que lo estás viendo en los medios, o B, si no lo ves en los medios es que probablemente sea mentira porque es imposible que todos los medios grandes estén conchavados para engañarnos sobre un tema, ¿vale? Puede haber evidentemente casos y pequeñas cosas que se escapen y que siempre hay casuística, pero por norma general estos grandes titulares son una mala señal. Y relacionado con esto de los medios que decíamos, esas grandes conspiraciones casi nunca son reales. Las conspiraciones de la vacuna, las conspiraciones sobre la manipulación de las elecciones, conspiraciones pues, sobre las Torres Gemelas, que fue ahora hace poco el aniversario y que hubo muchas conspiraciones de que si se lo habían inventado. Esas conspiraciones casi nunca son reales, ¿vale? A veces suenan súper fantásticas y dices, es que todo tiene sentido, claro, ¿cómo no va a ser así? Por norma general, esas cosas hay que desconfiar porque no suelen ser ciertas. La realidad es mucho más compleja que esas conspiraciones. Un consejo muy importante que es aburrido y que no siempre lo hacemos, pero que es clave, es comprobar antes de compartir. Yo veo una noticia de que el líder del partido que no me gusta ha robado 10 millones de euros. Pues claro, lo primero que hago es compartir y le digo a mis amigos, mirad, el político que yo os decía que era malo ha robado. Es comprensible, somos humanos, queremos tener la razón. Pero lo que tenemos que hacer en primer lugar es comprobar. Si vemos en los grandes medios, en cuentas oficiales, en otras personas, en expertos, que efectivamente eso ha sido así, lo podemos compartir. Pero si no, primero hay que esperar y estar seguros, porque es preferible compartir algo tarde, pero que sea verdad, que compartirlo los primeros, pero que sea mentira. ¿Vale? Porque como decíamos antes, las consecuencias que pueden tener son muy importantes. ¿Vale? Y por último, y en esta línea también, generalmente lo que tenemos que hacer es contrastar con cuentas oficiales, con medios fiables. Aquí yo no os voy a decir quiénes son los medios de los que más me fío yo o cuáles son las cuentas a las que me parece más interesante seguir. Eso cada uno puede decidir. El ejemplo que poníamos antes, el ABC y el País tienen ideologías y tendencias muy diferentes, pero ambos, aunque uno a mí me pueda gustar más o menos, tienen
una serie de mecanismos y tienen un bagaje detrás que sabemos que son medios fiables. Si el ABC o El País dicen se ha producido un atentado en no sé dónde, es probable que sea cierto. Si lo pone alguien en Twitter, pues primero tendremos que comprobarlo, porque en Twitter cualquiera lo puede poner, lo puedo poner yo ahora mismo, simplemente porque me apetece generar caos, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que en general esos grandes medios, esas cuentas oficiales, pues de la policía, de la Guardia Civil, del gobierno, de los ministerios, del Parlamento, esas cuentas suelen ser las más fiables y es donde tenemos que buscar nuestra información, ¿vale? Y por mi parte eso es todo, creo que hemos más o menos clavado el tiempo, así que, bueno, ahora encantado de cualquier debate que pueda surgir.